Bueno, buenas noches. Vamos en este momento a revisar o a realizar más bien, Jessica, buenas noches. Vamos a Buenas realizar noches. la web conference número 3, que está basada en el contenido de la unidad 3, fase 4, componente práctico, que es la actividad que ustedes iniciaron el día lunes de esta semana. Aprovecho pues como este espacio también para contarles que yo ya les escribí un mensaje por el correo diciéndoles que ya la actividad anterior estaba calificada para que por favor revise. Bueno, entonces Señora, vamos entonces a iniciar con esta presentación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero una revisión de los conceptos básicos que se requieren para realizar esta actividad. Recuerden que esta actividad, pues yo no sé si han tenido, em, se han tenido la oportunidad como de revisar la guía, pero esta actividad está como en dos partes. Una actividad individual, pues hay una parte que es individual y hay una parte que es colaborativa. Como yo sé pues que ustedes pues son muy poquitos y les queda a veces muy difícil em, pues reunirse, ¿cierto? Entonces, me van contando cómo les va, si pueden tener pues como personas para que formen parte del equipo. em, y si no, pues hablamos entonces a ver qué hacemos para pues trabajar en la parte individual. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar son definiciones, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero de la definición del modelo de Garch, ¿cierto? Digamos que en una definición técnica de ese modelo es que es un modelo autorregresivo generalizado que captura las agrupaciones de volatilidad de las rentabilidades a través de una varianza condicional. Entonces, lo primero que tenemos pues como que revisar es, nosotros hemos trabajado ya modelos autorregresivos, ¿cierto? Sobre todo en la actividad anterior, pero recordemos que son agrupaciones de volatilidad, ¿cierto? Agrupaciones de volatilidad son conjuntos de desviaciones típicas de un activo, ¿cierto? De un activo financiero, pues en este caso, que se distribuyen de manera heterogénea a lo largo de una serie temporal. Es decir, es la volatilidad de un activo financiero, pues dice que la volatilidad de un activo financiero no es uniforme, no es constante a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso a ese término se le llama agrupaciones de volatilidad. Y lo segundo es también recordar que es una varianza condicional. Pues una varianza condicional se conoce como em, una función sedástica, se puede decir, que es la varianza de una variable aleatoria dado un valor o valores de una o de más variables. Recordemos también pues que cuando hablamos de una autorregresión, hablamos de que es una regresión que se hace sobre la misma variable, pero en diferentes periodos de tiempo. ¿Listo? ¿Qué podemos decir también? Pues que en otras palabras, el modelo Garch encuentra la volatilidad promedio a mediano plazo mediante una autorregresión que depende de la suma de perturbaciones rezagadas y de la suma de varianzas rezagadas. Bueno, digamos que si vemos que la volatilidad ponderada eh, histórica, comprobamos la referencia a los modelos Arch y Garch para ajustar el parámetro P a la realidad. Hablamos que el parámetro P es la ponderación para cada distancia entre una observación y la T y su media al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué significa Garch? ¿Cierto? Entonces, es un modelo autorregresivo generalizado condicional y viene del inglés General Autoregressive Conditional Heterocedástico, ¿cierto? Esas son las siglas pues de Garch. Por eso se llama el modelo así. ¿Por qué se dice que es generalizado? Porque tiene en cuenta
tanto las observaciones recientes como las históricas. ¿Por qué se dice que es autorregresivo? Porque la variable dependiente se regresa en sí mismo. Lo que cambia es el momento, pues el momento en el tiempo, pero es la misma variable. Condicional. ¿Por qué decimos que es condicional? Porque la varianza futura depende de la varianza histórica. ¿Por qué decimos que es heterocedástico? Porque la varianza varía en función de las observaciones. Hay diferentes tipos de modelos de Garch, ¿cierto? Los que más se conocen son Garch, Garch simétrico, Garch asimétrico, Garch con umbral, Garch exponencial y Garch octogonal, pero todos son el mismo modelo, simplemente que de acuerdo pues como a la función se dividen si es simétrico, asimétrico. Las aplicaciones del modelo de Garch, entonces, ¿qué podemos decir? Que este modelo y sus extensiones son usadas por su capacidad de predecir la volatilidad al corto y al mediano plazo. Pues digamos que como por ejemplo, pues o son usados principalmente para modelar la volatilidad de las series financieras. Como definición, entonces, pues también tenemos que el modelo de Garch y sus extensiones son utilizados por su capacidad de predecir la volatilidad a corto y mediano plazo. Podemos también, digamos que estos se pueden hacer pues en Excel, pero se recomiendan programas estadísticos como Python, R, MATLAB, EViews para realizar estas estimaciones. Recordemos que nosotros, pues, digamos, durante todo el ejercicio o más bien durante todo este curso, estamos usando es R, ¿cierto? R y RStudio. Entonces es bueno que sigamos usando pues digamos que el aplicativo que ya venimos utilizando. ¿Por qué? Porque esta es la actividad 4, ¿cierto? Y la actividad 5 es como una recopilación de todo lo que hemos hecho a lo largo del curso. Entonces, es más cómodo, pues digamos que es más fácil trabajar al final en la etapa 5 con el material que ya hemos venido construyendo durante las etapas anteriores. Bueno, mm, las tipologías de Garch se utilizan en función de las características de las variables. Por ejemplo, si estamos trabajando con bonos sobre tipos de interés con distintos vencimientos, utilizamos Garch octogonal. Si estamos trabajando con acciones, utilizaremos otro tipo diferente de Garch. ¿Como cuál? Como por ejemplo el Garch exponencial o el Garch simétrico. ¿Listo? Para este último ejemplo que es de acciones. ¿Cómo se define ese modelo? ¿Cómo se construye? Entonces, digamos que aquí abajo está la fórmula. R sub T igual, y R sub T es igual a la rentabilidad del activo financiero en un periodo de tiempo T, con una autocorrelación con el periodo anterior, que se denomina AR1, ¿cierto? Ustedes recuerden que ya se volvieron expertos pues también como en el tema de AR, de ARIMA. Bueno, R promedio. Entonces R promedio es igual al promedio de la rentabilidad del activo financiero y E sub T es la perturbación, o sea, la distancia entre la observación RT, o sea, la rentabilidad del activo financiero y su medio. Digamos que en fórmula, esta definición se traduce en esta fórmula. Esta fórmula, pues no las tenemos que aprender, obviamente, pues en R, cuando tengamos el script, em, está, está definida, pues está definida en una librería. Yo no sé, nadie me ha preguntado, pues yo se los envié, el script de esta fase, la fase 4, pero nadie me ha preguntado nada, es porque no la hemos entendido o porque realmente todavía no hemos empezado a, a desarrollar este punto. Bueno, me imagino que es que todavía no lo hemos desarrollado. Decimos que los rendimientos de los activos financieros oscilan en torno a su promedio, siguiendo una distribución de probabilidad normal.
de media 0 y una varianza 1, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Definimos la varianza histórica. La varianza histórica simplemente es la sumatoria de esta definición que hicimos del modelo de Garch, ¿cierto? Pero entonces la que la abrimos de acuerdo al tiempo. Entonces, por eso es que aquí está a la n, a la elevado a la 2, elevado a la 2, pero el sub t menos 1 más el sub t menos 2, ¿cierto? Para construir un modelo de Garch, ¿qué necesitamos? Necesitamos la perturbación al cuadrado de este periodo de tiempo que está definida como e sub t elevado a la 2 menos p, que es el periodo de tiempo. Necesitamos la varianza histórica anterior a ese periodo de tiempo, que es la desviación de S sub t elevada al cuadrado menos q, ¿cierto? Donde q es el periodo de tiempo. Matemáticamente Garch entonces se define, ¿cierto? O encontramos más bien, em, lo encontramos utilizando técnicas econométricas de estimación de máxima verosimilitud. De esta forma encontramos la ponderación para la varianza de las observaciones recientes y para la varianza de las observaciones históricas. Recuerden que nosotros estamos aquí hablando pues de definiciones del modelo de Garch y los tipos de modelo de Garch, y ahorita vamos a ver sus extensiones, pero es como para tener, digámoslo así, una entrada, ¿cierto? Una invitación a revisar pues y a estudiar más la bibliografía que está contemplada dentro de la guía de esta actividad, y también pues no se preocupen porque finalmente uno de pronto se abruma al ver esta fórmula, pero como les digo, no hay que formularla porque finalmente la formulación ya la tenemos definida en, ¿en qué? En el aplicativo, pues en R. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿cierto? Entonces vamos a decir ¿qué? ¿Qué vamos a decir? Suponemos, voy a poner esto un poquito más pequeño para poder ver todo el ejercicio completo. Suponemos que queremos calcular la volatilidad de la acción, de una acción cualquiera, ¿cierto? Para el siguiente año 2020 mediante Garch 1,1, es decir, cuando P es igual a 1 y Q es igual a 1, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos los datos históricos desde 1984 hasta el 2019. Entonces, como definimos que P1 es igual a Q1, P1 es igual, P es igual a 1 y Q es igual a 1. Entonces, vamos a armar la fórmula, ¿cierto? Entonces, la fórmula que vamos a decir, sabemos que la perturbación al cuadrado de P1 es igual a 0.02594, ¿cierto? Y sabemos que la varianza histórica, o sea, Q igual a 1 es 0.0072. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos la fórmula, ¿cierto? Mediante máxima verosimilitud hemos estimado los parámetros W, A y beta, ¿cierto? Entonces W es igual a 0.002685, que era el dato que teníamos inicialmente de la perturbación. A es igual a 0.1663 y beta, que es como la resultante, es igual a 0.8936, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya cuando yo vengo y cojo la fórmula, ¿cierto? Entonces, W lo reemplazo 0.02685 más AE elevado al cuadrado de T1, ¿cierto? Es igual a 0.1063. El de P2 es 0.2594 y la beta, que ya la hallamos, es 0.8936. Eso me da 0.0072. Entonces, ¿qué decimos? Que para el 2020, ¿cierto? La que es al cuadrado, podemos interpretarla como
Dada la muestra anterior y según el modelo, podemos decir que se estima una volatilidad para el 2020 de la acción de que se aproxima o que es próxima a qué, al 16,60%. Como les digo, esto aquí es pues reemplazando la fórmula, pero digamos, con los códigos, con las librerías que estamos utilizando desde R, pues podemos determinar esta estimación, o pues más bien podemos llegar a este porcentaje si lo estuviéramos haciendo desde R. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos dudas? Bueno, entonces sigamos, sigamos. El modelo de Garch, digamos que es un modelo pues muy antiguo, viene, fue creado pues en 1982. Esto simplemente como cultura general. Em, digamos que esta fue la primera versión. La primera versión se llamó Arch. Esta era la especificación de la varianza y el aporte principal que ocurrió en ese momento fue la primera especificación y desarrollo. O sea, ahí empezó Garch. Pero digamos que este modelo puliendo, em, se ha ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, en 1983, em, pulieron pues como esta especificación de la varianza, hicieron otros aportes, en 1986 también, en 1986 mire todos los que hicieron, ¿cierto? Mejoraron mucho el modelo. Luego en 1989, en 1990, o sea, cada año, mire que a lo largo desde 1982 hasta 1998, pues más o menos, le han hecho aportes al modelo donde han mejorado ¿qué? Mejorado la forma y el contenido de la especificación de la varianza. ¿Y eso a qué conduce? A que los aportes al modelo, o más bien la credibilidad del modelo y los resultados que se obtienen sean más próximos o más fieles, em, o un pronóstico con mayor grado de confianza de asertividad. ¿Listo? Bueno, que también vamos a revisar el modelo IGARCH. Entonces, todo esto estamos hablando del modelo IGARCH. Ahora vamos a hablar del modelo de IGARCH. Entonces, el modelo de Garch hace referencia a, o viene pues también del inglés, eh, integrado, generalizado, autorregresivo, condicional y también heterocedástico. O también modelo, pues también se le conoce como modelo generalizado, autorregresivo, integrado de heterocedasticidad condicional. El propósito pues de esta variable de los modelos Garch em, es estimar de una forma conveniente el efecto de apalancamiento. Para lograr esto, el modelo supone que la varianza incondicional es finita, ¿cierto? O sea, terminan en en algún momento del tiempo. Esta definición hace que el efecto de la varianza condicional no desaparezca nunca, a diferencia del modelo Garch, transcurriendo múltiples periodos de tiempo hasta que una varianza alcance un nuevo valor o el valor medio, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el modelo Garch y el modelo IGARCH, ¿cierto? Este modelo ha recibido diversas críticas. Una de las más populares es la realizada por allá en 1991, em, donde se basan en tres puntos claves que son la dificultad para lograr que los parámetros no sean negativos, la incapacidad de nuevo de estimar el llamado efecto de apalancamiento y la dificultad que entraña implementar estos modelos IGARCH, dado lo confuso que es el término de persistencia
en una varianza que Ingold y Bollister, que son unos autores, o más bien unos estudiosos de este modelo, aportan. ¿Listo? Bueno, también está el modelo EGARCH. Entonces, el modelo EGARCH, digámoslo así, que desarrolla una nueva variable del modelo GARCH, viene del nombre, o pues digamos que como su nombre se define como un modelo exponencial generalizado, autorregresivo, condicionalmente heterocedástico, ¿cierto? En este modelo, el que acaba con las asimetrías en la estimación del efecto de los shocks al implementar una función de las innovaciones. Son variables igual e independientemente distribuidas de media cero. Bueno, y también tenemos el modelo T-Garch. El modelo T-Garch es como el hermanito del IGARCH, pero la diferencia es que divide la distribución en intervalos disconjuntos, o sea, diferentes. ¿Para qué? Para luego aproximar una función lineal por tramos y así calcula la desviación estándar condicional, ¿cierto? Bueno, entonces estas, digamos que son el resumen de la definición y los conceptos básicos de los modelos GARCH, la tipología de los modelos GARCH em, y los modelos IGARCH, GARCH y TIGARCH, ¿cierto? Que todos son pues como de la misma familia, sino que tienen algunas eh, diferencias, ¿cierto? Diferencias en el cálculo. Bueno, ahora bien, vamos a revisar entonces qué es lo que tenemos que hacer en la fase 4. Bueno, entonces como les dije, en la fase 4 tenemos dos partes, pues se divide en dos partes, la fase individual y la fase colaborativa. Entonces vamos a primero hablar de la fase individual. Les voy a leer, pues, o más bien vamos a revisar toda la guía y enseguida les muestro un ejemplo de cómo lo tendríamos que trabajar pues, cómo tendríamos que desarrollar la parte individual y la parte colaborativa. Bueno, aquí nos dan la bibliografía, ¿cierto? De esta bibliografía realmente yo les sugiero, pues, o no sé, me parece a mí muy buena esa de Enders, ¿cierto? Esta es muy buena, aunque pues toda la bibliografía pues que se plantea en la guía es súper completa. Bueno, entonces lo primero que dice la actividad individual es que explique en qué consisten los modelos de varianza condicionales y cuáles son sus alcances y debilidades. Segundo, ilustre con ejemplos las extensiones del modelo GARCH y ARCH. Tercero, defina qué son los modelos T-GARCH, E-GARCH, P-GARCH, M-GARCH. Y de un ejemplo de cada uno, ¿cierto? Ejercicio práctico, entonces busquen alguna de las bolsas de valores del mundo el precio de la acción de alguna empresa de su interés. Por ejemplo, el ejemplo que yo les tengo es con una acción de Nike, pero ustedes pues igual pueden entrar con la acción que quiera, puede ser de la bolsa de valores de aquí o de la que quiera. Entonces dice, grafique la serie e interprétela, aplique a la serie el logaritmo natural para que se cumpla con el supuesto de medida estacionaria y varianza no estacionaria y grafique e interprete, ¿cierto? También nos dice, obtenga los diagramas de autocorrelación simple y parcial, que eso ya pues ustedes lo han hecho. Continuamos con la actividad individual. Obtener el histograma y la distribución empírica y con el test de kurtosis determinar si la serie tiene distribución normal. Realizar zoom, es como abrir, ¿cierto? En las colas y el test de Cuplot de la distribución normal para determinar si tiene rasgos del modelo ARCH. Estas, digamos que este trabajo práctico, ustedes pueden seguir el paso a paso que yo les mandé desde hace días como script de la 4.
por favor lo revisan. Si tienen dudas, me cuentan. Eh, o si no lo encuentran, se los vuelvo a compartir, pero yo se los había mandado, pues no me acuerdo, y fue la semana pasada, para que por favor revisen. Realizar el test de Junebox para determinar si se está hablando de un modelo Arch. O sea, ese test nos determina si es un modelo Arch o qué tipo de modelo, o si es otro diferente, ¿cierto? Aplicar el modelo del paquete de FGASH NR, ¿cierto? Para indicar cuál de los modelos es el que mejor se ajusta para predecir. Analizar la significancia estadística de los estimadores obtenidos y realizar una predicción siempre, pues digamos que los autores siempre dicen que traemos como con 50, mínimo 50 datos. Entonces, mejor, aquí dice que para 50, para 20 y 50, pero mejor 50, ¿cierto? Esa es la actividad individual. Entonces, ahora la actividad colaborativa, entonces, ¿qué dice? Cada estudiante escogerá el trabajo desarrollado de un compañero y le realizará las retroalimentaciones sobre la interpretación realizada y los ajustes que debería realizar al modelo seleccionado. Entonces, por ejemplo, yo estoy con Josie, entonces Josie hace la de, no sé, la de Adidas y yo hice la de Nike. Entonces, pues claro que tampoco tiene que ser del mismo sector. Entonces, él me hace los aportes a la mía, o sea, la de Nike, y yo le hago los aportes a Josie sobre la que él trajo, que era la de Adidas, ¿cierto? Después de que hagan los aportes, selecciona el mejor modelo, entonces selecciona o el de Adidas de Josie o este de Nike mío y hace una transformación al modelo de Garch, e indica cuál sería el mejor modelo para pronosticar el precio de esa acción, ¿cierto? Em, bueno, eso es lo que hay que hacer pues como en esa actividad fase 4. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo cómo sería el entregable, ¿cierto? Entonces, miren, aquí yo tengo la etapa pues como individual, ¿cierto? Entonces, expliquen qué consisten los modelos de varianza condicionales y cuáles son sus alcances. Entonces, mire que esta es la definición. En ocasiones, los resultados de los modelos de las primeras diferencias muestran variaciones significativas, lo que se conoce como volatilidad. Es decir, la varianza de series de tiempo cambia continuamente. Con el fin de determinar un modelo para esta variación inestable, se utilizan modelos como el de heterocedasticidad condicional autorregresivo, ASH o GASH. Entonces, mire que aquí estamos definiendo en qué consiste un modelo de varianza condicional y cuáles son los alcances y las debilidades, ¿cierto? Que están las ventajas y las desventajas. Esto lo pueden sacar también de la bibliografía que está en la guía de actividad, ¿cierto? Segundo, ilustré con ejemplos las extensiones del modelo de Garch y Arch. Entonces, aquí estamos diciendo que los modelos derivados están utilizados, por ejemplo, los de Arch se utilizan más en países asiáticos, que los de IGARCH son más bidireccionales, que los de GARCH y TIGARCH se utilizan más para la volatilidad entre los tipos de cambio, ¿sí? Mire que aquí estamos diciendo cuáles se utilizan o cuáles la gente, de acuerdo a su expertise, utiliza más en determinados casos como países o en determinados tipos como análisis de volatilidad del mercado, como cálculo del dólar, como pronóstico del yen, ¿cierto? Bueno. Después, el tercer punto, entonces defina qué son los modelos T-GARCH, I-GARCH, P-GARCH y MG-GARCH. Entonces, las definiciones, ¿cierto? Tenemos las definiciones de cada modelo. Y aquí empezamos con el ejercicio práctico. Entonces, mire que aquí dice, busquen alguna de las bolsas de valores del mundo, el precio de la acción de alguna empresa de su interés, descargue los datos para utilizar en el programa estadístico R. Entonces, mire que yo busqué en librería, ¿cierto? Librería, eh, la Nike, ¿cierto? Le di el código y bajé los datos históricos desde,
2022-0509, ¿cierto? Este código, como les digo, yo se lo suministré em, hace días por, por el foro. Pero como les digo, ustedes por favor me van contando y vamos revisando qué más material requieren. Jessica, estás alzando la mano, adelante. Pues pueden participar en cualquier momento. No me tienen que esperar, que es que qué pena, como estoy presentando, a veces no los veo. Pero dígame, Jessica. Lo que pasa es que, eh, digamos, todos estos trabajos yo los he hecho individual. Sí. Entonces, como digamos, si yo lo hago individual, ¿cómo podría hacer la retroalimentación a algún compañero? Digamos, ¿se puede subir al foro Sí, pues la o idea es cómo que sería? vea, yo sé que ustedes mantienen muy ocupados, bueno, pero sí la idea es que de pronto lo subamos al foro y vemos a ver quién puede hacer como esa retroalimentación, porque somos muy poquitos, entonces a ver si de pronto nos organizamos. La verdad es que como sugerencia, pues hemos discutido ese tema con la universidad diciendo que particularmente esta materia es difícil, pues se dificulta mucho y más, por ejemplo, esta fase es una fase larga, entonces también para hacer la etapa colaborativa a veces pues es difícil, pero si no consiguen, pues con quién hacer eso, igual yo les evalúo la parte individual porque yo entiendo que primero estoy para bajar todos los datos, para estudiar la bibliografía, para entender el script y ya pues para retroalimentar a otro es difícil. Entonces no se preocupe, Jessica. Igual si consigue el compañero, pues claro, de maravilla. Pero si no, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Lo importante es que estudiemos el modelo, que lo revisemos, que sepamos que existe, que revisemos los códigos, que podamos desarrollar la actividad y ya, pues así la hagamos solo de manera individual. Porque finalmente la retroalimentación de la parte colaborativa es que otro le critique, pues, entre comillas, el modelo. Pero esa retroalimentación también me la pueden mandar a mí, yo también les puedo, pues como ir diciendo, hey, de pronto podemos trabajarlo así, ¿cierto? Usted no se preocupe por eso. Bueno, Vale, profe. bueno, entonces seguimos. Entonces, bueno, aquí calculamos, ¿cierto? Aquí calculamos la primera gráfica, pues que es la serie. Aquí graficamos el precio, por ejemplo, el de cierre de la acción de Nike, que era lo que yo les decía. Que, por ejemplo, ¿cierto? Este pues mm, está este también tiene como 365 días, pues lo hicimos de un año. Bueno, aquí está la serie de tiempo, ¿cierto? Y el precio de cierre. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí también tenemos la interpretación. Entonces, decimos, las gráficas muestran las diferentes tendencias que ha tenido el precio de la acción de Nike durante un periodo de 6 meses. Fueron 6 meses, perdón. Entre el 9 de mayo y el 14 de noviembre del año 2022, la acción ha mostrado una constante tendencia a la baja para luego comenzar a subir en las últimas fechas de la muestra, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que esa serie no es estacionaria porque no conserva, digámoslo así, un rango, sino que eh, se muestra o se grafica de una manera con tendencia a la baja o con tendencia al alza, pero no permanece constante en el tiempo, ¿cierto? Después decimos, explique la serie logaritmo natural para que cumpla el supuesto de media estacionaria y varianza no estacionaria. Entonces, aquí también volvemos a calcularlo, mire, en R. Vuelvo y les digo, revisen por favor el script del paso 4. El script del paso 4 yo se los mandé para la etapa individual y para la etapa colaborativa.
Es casi que en la etapa colaborativa es como la misma fórmula, solamente que hay un pedacito adicional que es cuando uno corre el modelo em, y lo compara con el de uno, pues como para mirar cuál es, qué tiene diferente en el ejemplo, la acción de Adidas versus la acción de Nike, pero es prácticamente el mismo. Bueno, entonces aquí se grafica el logaritmo natural. Mire que la gráfica parece mucho a la anterior. ¿M? La gráfica anterior muestra que al aplicar el logaritmo natural a la serie, esta sigue siendo no estacionaria, ¿cierto? Por eso es necesario aplicar o revisar cómo se puede conseguir la estacionalidad de la serie. Entonces, seguimos. Gráficas de las primeras diferencias del precio de cierre. Mire que volvemos a correr. Esto es corra y corra. ¿Para qué? Para poder ir determinando. Mire que aquí la gráfica ya nos cambia. Mire que aquí la otra la teníamos que empezaba sube, baja, tin, y aquí cayó y después empezó otra vez a subir. Y aquí mire que ya se está acomodando, ¿cierto? Claro que también se está acomodando, pero con puntas. Sube, baja, pero en un rango de tiempo diferente, ¿cierto? Después obtenemos los diagramas de autocorrelación simple y parcial, ¿cierto? Estos también están definidos en la librería. Después hacemos el histograma y la distribución empírica y con el test de kurtosis para determinar si la serie tiene una distribución normal, que este pues es muy fácil, este ya lo hemos hecho. La test de kurtosis y la distribución normal la hemos hecho pues en trabajos anteriores. Luego graficamos la distribución del precio de cierre de la acción, ¿cierto? Sacamos el test de kurtosis, mire la librería, kurtosis, NAI, pues aquí se llamó el archivo así. Decimos que el histograma muestra que no hay una distribución normal perfecta para que los datos estén distribuidos normalmente. La simetría debe ser cero y la kurtosis, que indica qué tan alta o baja es la distribución con respecto a la normal, debe ser 3. Por lo tanto, kurtosis es igual a 2.486182, que fue lo que nos dio en el cierre, y ese valor es menor que 3, ¿cierto? O sea, significa que la distribución de los datos del precio de cierre de la acción de Nike es platicúrtica, o sea, ancha o de alas cortas, o sea que no es una distribución normal, ¿cierto? Luego seguimos, realizamos el zoom, ¿cierto? Como el detalle en las colas, graficamos el test de Cuckoo-Plot para el cierre de esa acción. Este también, está en la librería. Y mire, por ejemplo, aquí ya que nos dio, ¿cierto? Mire aquí. Esta es como la línea, pero mire que se está apareciendo. Aquí se aleja un poquito, pero mire que aquí ya está casi que ahí con la tendencia. Entonces, ¿qué decimos? Que al aplicar las primeras diferencias a los datos correspondientes al precio de la acción de Nike, la mayoría de los puntos están sobre la diagonal. Mire, la mayoría de los puntos. Solo algunos se alejan, por lo tanto se puede decir que los datos presentan una distribución normal. Mire que aquí, hasta aquí decíamos que no era una distribución normal, pero ya cuando aplicamos, le hicimos una a las colas y le aplicamos este test de Cuckoo-Plot, ya se empezó a normalizar, ¿cierto? Entonces también podemos decir aquí que para determinar la presencia de efectos de Ash se puede utilizar diferentes métodos como esta prueba Box, que esta también la piden aquí en esta actividad, esta, en el punto F, ¿cierto? Eh, o la prueba multiplicadores. También se puede verificar por arma o por arima, eh, que en este caso es más apropiado de acuerdo con el orden de este modelo, ¿sí? Realizamos entonces este text que solicitan en el punto F, eh, ¿sí? Y lo verificamos con un modelo ARIMA, ¿cierto? Con la función autoarima, que aquí también la vemos, modelo es igual a autoarima, ¿cierto?
que también está en la librería. Lo bueno de la librería es que está en orden. O sea, en orden quiere decir que está en el paso a paso que nosotros necesitamos en este momento para desarrollar el punto A, B, C, ¿cierto? Está en un orden pues lógico. Bueno, aquí hicimos el gráfico del modelo ARIMA y el text del Illusion Box. Mm, bueno, entonces aquí, ¿qué hicimos? Hicimos ese gráfico, interpretamos pues el gráfico, el del Illusion Box, y comprobamos la presencia de efectos ARCH, ¿cierto? Aplicando, aplicado al, pues, al modelo ARIMA. Entonces recordemos que la hipótesis de este modelo dice que si los residuales al cuadrado del ARIMA son homocedásticos y H1 que los residuales al cuadrado del ARIMA no son homocedásticos y que este modelo considera que si P menos value es mayor que 0.05 no se rechaza la hipótesis nula y que si P value es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, aquí se chequean los residuales y cuando se chequean los residuales, mire que nos dio que P value es igual a 0.2796. O sea que p-value es mayor que 0.005, que es el de la hipótesis. O sea que como es mayor a 0.005, no se rechaza la hipótesis nula. Los residuales al cuadrado de la arima son homocedásticos, ¿cierto? Que hasta ahí es donde, digámoslo así, pide o considera el ejercicio que debemos llegar en esa definición. Luego ahí, ¿qué hacemos? Graficamos eso, por de- lo que acabamos de realizar. Luego se verifica o se genera el modelo de Arch, ¿cierto? Y otra vez, entonces en el modelo de Arch revisamos las hipótesis. Entonces, H sub 0 no hay efectos de Arch, H sub 1 sí hay efectos de Arch. Lo mismo, entonces volvemos a comparar. Si p-value es mayor a 0.005, no se rechaza. Y si es menor, se rechaza. ¿Listo? Bueno, luego, vámonos al punto G. Punto G, creo que es el último de la actividad individual, no es el H. Entonces, el punto G decimos que aplica el modelo de Fegarch. Entonces, el modelo de Fegarch también está en la librería. Véalo aquí, modelo Garch, ¿cierto? Fgarch. Aplicamos el modelo y volvemos a correr el orden. Estimamos el modelo. Bueno, y ya nos sale este, ¿cierto? Nos sale este que es como la estimación del modelo, donde nos salen las varianzas, em, la desviación estándar y el t-value, ¿cierto? Uy. Y ya por último, eh, realizamos una predicción de 20 y 50 periodos. Entonces, la de 20, primero tiramos la de 20 y después tiramos la de 50. Entonces, ahí, digámoslo así, uno debería comparar con una predicción de 20 periodos, ¿qué nos pasa? ¿Cierto? ¿Qué nos pasa con la acción? Si se cierra el sesgo, si el promedio da y si cambia mucho eso con la definición de 50 periodos. Hasta ahí es la actividad individual, que es el punto H. Ya la actividad colaborativa, como les dije, no, pues esa la vamos a realizar en la medida en que nos pongamos de acuerdo y en que participemos todos. Otra forma que podríamos trabajar esa actividad colaborativa es, como dice la compañera Jessica, subiendo cada uno como los aportes al foro y por esa retroalimentación que haga cada uno, pues eso lo valemos como la actividad colaborativa, ¿cierto? Para poder pues como cumplir a cabalidad con la actividad
que sugiere la guía. Bueno, ¿cómo vamos entonces hasta ahí? Vemos que ese es el tema pues que les tenía como preparado para este momento, ¿cierto? Para este momento que estamos iniciando la actividad de la fase 4. No sé si tienen dudas. Yo estaba pensando que de pronto le diéramos como una semanita, como que ustedes se pusieran juiciosos a revisar la guía y demás, y ya miramos a ver si apartamos una sesión, un CIPAS. Yo sé que ustedes mantienen muy ocupados y a veces no nos queda fácil pues como los encuentros sincrónicos, pero bien vale la pena si se requieren como para esta actividad en particular, pues que lo hagamos. Cuéntenme. Sí, profe, yo considero que sí, pues digamos que con las actividades que ya se han realizado, correr el código en el programa, pues no, pues digamos que como la profesora nos lo envía, pues de pronto no es complicado, pero personalmente a mí se me dificulta un poco, es como interpretarlo, ¿sí? Las gráficas y saber qué es lo que pues está diciendo cada uno de los test que se está haciendo. Entonces me ha tocado pues mirar la bibliografía y también algunos videos para poder entender y poder pues explicar qué es lo que significa. Entonces Ujú. pues sí, antes de la entrega pues hacer como alguna pues algún Actividad, encuentro o actividad sí. como para entender mucho mejor los términos que se utilizan y pues no los términos, sino lo que significa cada uno de los test que se realizan. O también, pues sí, eso es muy válido y, pues yo estoy como muy de acuerdo con el tema. O también si no nos podemos como juntar todos, también pues es que me gusta mucho que me escriban, pues por ejemplo, por el grupo de Teams o por el foro, pues como que mándenme esto, pues cómo me ayuda con esa interpretación o profe, váyame me puede ir revisando esto, pues, porque nos queda más fácil, ¿cierto? Pero hagamos una cosa, revisen bien ese documento y dentro de 8 días más o menos, porque esta actividad se vence es como el 14 de mayo, ¿cierto? Entonces, creo, o no. Sí, sí, es como el 14 de mayo. Entonces, revisen y ya más bien, cuando ustedes tengan como alguna carneta, pues algún material, me dicen, entonces programamos uno. Pues porque sí me parece importante que este es como el más, eh, como el que más contenido tiene, ¿cierto? Porque el quinto es un resumen de todo y ya ustedes hicieron el primero, el segundo les fue muy bien, el tercero también les fue bien, pero ese tiene más cosas, ¿cierto? Entonces me gustaría que así lo pudiéramos mirar, eh, pues en la medida de lo posible. Listo. Lorena, cuéntame. Lorena, Hola, Lorena, profe. No, hola, no, hola. qué pena, se me fue la manito, Ah, pero bueno, no, 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 tranquila, te estoy colocando aquí atención sobre lo de los trabajos. listo, listo. Bueno, Pena, sí, señor. no, tranquila, tranquila. Bueno, no, entonces, ¿qué les parece? Sí, revisen y me van diciendo, por ejemplo, por el chat de acá de este Teams, me pueden decir, ah, profe, queremos revisar eso dentro de 15 días, pues antes de que se termine esta actividad. ¿Listo? Sí, claro, profe, toca empezar a trabajar el script para pues empezar a preguntarle. Y Sí, y tienen que revisar que el script les sirva. Por ejemplo, yo sí me escribe, yo sí me dice, ay, profe, es que ese script no me está sirviendo, no me coge la fecha, sí me coge el precio, sí, pues es que hay que preguntar porque también uno asume que el silencio es que no, que todo está bien, ¿cierto? sí, señora, toca preguntar mucho y la Sí, colaborar. toca, claro. Listo, bueno, chicos, no, entonces así quedamos. Em, Revisen pues entonces el material que yo ya les suministré y también revisen las notas pues que ya se las
publiqué en el día de hoy. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, que estén muy bien. Que Gracias, tengan hasta una luego. feliz noche. Feliz noche.